aquello que no tiene origen. Es tremendamente curiosa la historia del autor de algunos de los escritos filosófico-teológicos más importantes de la historia del cristianismo, como son los nombres divinos, la jerarquía celestial o la teología mística. Estos escritos, aparecidos a finales del siglo V después de Cristo, están firmados por Dionisio el Areopagita, un seudónimo que provocó la especulación sobre la posibilidad de que dicho autor fuese precisamente el personaje nombrado en la Biblia con el mismo nombre, más concretamente en Hechos de los Apóstoles 17:34, donde se habla de un ateniense convertido al cristianismo tras escuchar a San Pablo en el Areópago de Atenas, y cuyo nombre es Dionisio el Areopagita. Los estudios modernos muestran que no pudo ser así y que el autor realmente vivió entre finales del siglo V y comienzos del siglo VI, en Siria o alrededores, por lo que queda descartado que fuese el Dionisio Areopagita del siglo I, que aparece en la Biblia como discípulo de Pablo. Seguramente hablamos de un monje sirio del siglo V-VI, que se presentó con ese nombre para dar legitimidad a su obra. Areopagita, en sus obras, introdujo en el cristianismo la teología apofática, defendiendo que lo más verdadero que podemos decir de Dios es que es inefable, y que incluso llamarlo Dios es un error, ya que automáticamente estamos encasillando su inmensidad en un concepto intelectual. Pero no solo Areopagita percibió esta realidad. A lo largo de muchas otras tradiciones espirituales aparece también esta intuición común. Lo divino o lo absoluto no puede ser reducido a un nombre. El judaísmo evita pronunciar el tetragramatón y recurre a sustitutos como Adonai o Hashem. El sufismo reconoce en los 99 nombres de Alá solo reflejos parciales de su realidad. El hinduismo Advaita define a Brahman con la fórmula Neti Neti, no esto, no aquello. El budismo Mahayana señala que la vacuidad última no puede ser expresada con palabras. El taoísmo advierte que el Tao que puede ser nombrado no es el Tao eterno. pp. Todas estas corrientes, con lenguajes y símbolos distintos, coinciden en que aquello que llamamos Dios o lo absoluto desborda cualquier intento de ser encorsetado en una palabra, o lo que es lo mismo, es incognoscible, siendo incognoscible. Sin embargo, utilizando nuestra mente abstracta, podemos hacer intentos de aproximarnos a esa realidad inefable y tener atisbos o vislumbres de ella. Intentémoslo juntos. pp. En muchas tradiciones se habla de esa realidad inefable como un vacío pleno, un misterio a través del cual consideramos que Dios es el vacío absoluto, es decir, la nada, pero a su vez es una nada en la que habita todo lo existente de forma latente. Parágrafo primero. El número 0 encierra una paradoja semejante a la del vacío pleno, que puede ayudar a nuestra mente a comprender la realidad inefable de Dios. El 0 parece representar la nada, pero en realidad alberga todo de forma latente. El 1 y el -1 son igual a 0. El 2 y el -2 también. El 3 y el -3 también. Y así hasta el infinito, siendo el 0 la nada, pero a su vez conteniendo todos los números que existen, si estos números están en equilibrio. +1 menos 1 es 0. +2 menos 2 es 0, etc. De esta forma, todo está contenido en el 0, aun siendo 0 o nada, nadeidad. Curiosamente, la ciencia moderna ha descubierto
que el vacío no es la nada absoluta, sino un campo vibrante lleno de energía. En la física cuántica, incluso en lo que parece vacío total, partículas y antipartículas emergen y desaparecen continuamente, creando fluctuaciones que generan ondas y campos invisibles, pero reales. Quizás si la ciencia moderna fuese más humilde y no menospreciase tanto el conocimiento sagrado, tardarían menos en hacer muchos descubrimientos. Como decía, el descubrimiento de que el vacío vibra que ha hecho la ciencia resuena con la intuición de muchas tradiciones espirituales que siempre han defendido lo mismo. Existe una vibración que recorre el vacío, y esa vibración es comparable a la frecuencia primordial que llamamos Dios. Por ejemplo, en el hinduismo se la reconoce como Om, chanting, en el cristianismo como el verbo, la palabra creadora. En todos los casos, si Dios o aquello es vacío plenum, no siendo nada, es origen de todo lo originado a través de su vibración. Esa vibración es el latido fundamental del universo, la energía que da forma y coherencia a toda existencia. Así, lo que la ciencia llama fluctuaciones cuánticas y lo que la espiritualidad llama verbo o sonido primordial, parecen hablar de la misma verdad. El origen de todo lo originado es una nada vibrante, un misterio que late en silencio y hace posible toda la manifestación. En el Evangelio según San Juan, el concepto del verbo aparece principalmente en el prólogo, Juan 1:1-14, y expresa la misma idea que acabamos de compartir. Te resumo los puntos clave. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1. Aquí nos dice Juan que el verbo, logos en griego, existe desde siempre. El verbo es la vibración del vacío, ese vacío que es Dios en sí mismo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Juan 1:3. Es decir, todo lo que existe fue creado a través del verbo, de esa vibración que emana de Dios. Esa vibración es la fuerza activa, el principio creador y organizador del cosmos. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. El verbo no es solo abstracto. En un punto de la historia de la humanidad, esa vibración pura, sin ningún tipo de perturbación, es capaz de encarnar y hacerse hombre para vivir una experiencia humana entre nosotros. Nada más y nada menos que en la figura de Jesús de Nazaret, demostrando que Dios se comunica con el hombre, se hace comprensible y cercano a los humanos, mandando a su Hijo en un acto amoroso sin fin. Jesús puede entenderse como la vibración primordial de Dios que se encarna y se hace hombre. No es una criatura creada, por lo tanto, sino que es la expresión misma de la vibración divina que siempre existió. Por eso el credo dice que Jesús es el Hijo engendrado, no creado. Es el verbo de Juan, la vibración eterna que da origen y sentido a toda la existencia, y que al hacerse carne en Jesús, se manifestó en el tiempo y el espacio y habitó entre nosotros, llevando la esencia divina al corazón de la humanidad. Por eso, la aparición de Jesucristo es sin duda el evento más importante de la historia de la creación. ¿Cuál fue la razón entonces de dicho evento o encarnación divina? ¿Por qué tuvo Dios que precipitarse en el alma más pura y noble de la historia, como fue la de Jesús, con el objetivo de habitar entre nosotros? Pues Dios lo hizo con el objetivo de salvar a la humanidad, de darle una oportunidad de reconciliación con Dios mismo, en el acto de amor más grande jamás producido. Pero, ¿por qué tenía Dios que salvar a la humanidad?
¿Qué habíamos hecho? Dios tenía que salvar al ser humano, porque con el pecado original, el hombre sufrió un alejamiento del principio divino. Los hombres, en libre albedrío, decidieron separarse de la fuente, es decir, de Dios. Es cierto que este alejamiento no fue simplemente un acto humano, sino que también estuvo influenciado y promovido por entidades involutivas, como Satanás. Pero el hombre decidió finalmente por sí mismo comer de la fruta del conocimiento prohibido, lo que precipitó en un despertar humano prematuro. Satanás entregó al hombre el intelecto antes de tiempo, otorgándole una conciencia y un conocimiento antes de hora, no estando el hombre aún preparado para integrarlo y no teniendo la preparación espiritual necesaria. Fue algo parecido al hecho de mostrarle a un niño pequeño el conocimiento sexual. No es que sea un conocimiento malo en sí mismo, pero puede ser muy perturbador si se le da a alguien en un momento equivocado o prematuro. Así, el intelecto, en vez de ser una herramienta al servicio de la evolución divina del ser humano, se convirtió en una herramienta poderosa, pero desconectada de lo divino, y en vez de servir para la evolución en el sentido de la vida, se convirtió más bien en un problema o escollo, generando orgullo, ego, separación y sufrimiento entre los hombres que aún no estaban preparados para dominar dicha herramienta. La sabiduría y el discernimiento debieron surgir más adelante y en armonía con la vibración y el orden primordial, pero auspiciados por Satanás, caímos en la trampa y decidimos saltarnos los pasos e incorporar el discernimiento en un momento erróneo, lo que nos provocó un salto abrupto que nos desconectó profundamente del origen, de la fuente, de Dios. Es en ese momento, con la humanidad totalmente alejada de Dios a causa del pecado original, perdidos en la separación y el desconcierto que trae el uso prematuro de la mente racional, fue cuando Dios decidió enviar a su Hijo como puente hacia la reconciliación. Jesús, encarnación del Verbo eterno y vibración primordial de Dios, vino a restablecer el orden perdido, a mostrar el camino de regreso a la unidad con lo divino y a despertar en los hombres la conciencia de su verdadera esencia. Vino a darle una oportunidad de redención al hombre, a abrir una puerta de vuelta al origen que estaba cerrada. Además, Jesús nos ha dado la práctica de vida definitiva para que el que quiera pueda cruzar dicha puerta, que da la posibilidad al alma de volver a conectar con el Padre. A través de Él, y gracias a Él, tenemos la oportunidad de redimir el alejamiento provocado por el pecado original. Un alejamiento que había llegado ya a tal punto que sin un evento como la encarnación y el sacrificio de Jesucristo mediante, era ya irreversible. Dios, viendo que la humanidad se había apartado de su verdadera esencia hasta el punto de ser irreversible, decidió intervenir enviando a su Hijo. Este acto no fue solo un gesto de reparación, sino un acto supremo de misericordia y amor, pues implicaba ofrecer a su propio Hijo como un sacrificio kármico, capaz de neutralizar el karma negativo que habíamos generado por la desobediencia del hombre y por tanto con la separación de la fuente. Para restaurar la conexión perdida entre el hombre y lo divino, Dios hizo lo único que podría arreglar la situación: un sacrificio perfecto, el sacrificio de Dios mismo, de una vida totalmente perfecta, que pudiese producir la restauración del orden espiritual y abriese la posibilidad de reconciliación para toda la humanidad. ¿Se te ocurre un acto de amor mayor? A mí, desde luego no.